Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es técnicas histológicas, es decir, para cómo voy a mirar, o sea, cómo estudio la histología. Ustedes han visto, por ejemplo, en el curso de anatomía que han llevado ayer, ¿no es cierto?, que lo pueden hacer con un cadáver, ¿sí? O pueden hacerlo de repente con algunos programas digitales que uno puede ir estudiando cada una de las partes del cuerpo humano. En este caso, en la histología, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es preparar unos cortes muy finos que puedan verse en un microscopio de luz o un microscopio electrónico, porque se puede estudiar a los dos niveles, ¿ok? Es decir, tan delgado que tenga un contraste adecuado para poder distinguir las diferentes células que hay en el tejido o en los tejidos, ¿ok? O en el microscopio electrónico igual. Entonces, hay técnicas para llevar a ese nivel al órgano, ¿no es cierto? Imagínate un hígado, no voy a agarrar el hígado completo para poderlo estudiar, tengo que hacerle unos cortes. Entonces, es todo un complejo de técnicas, es decir, un conjunto de técnicas que nos van a servir justamente para poder ver y estudiar esos tejidos. Entonces, vamos a ver los tejidos básicos. Hoy día vamos a ver el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, que son dos tejidos básicos y quizás los que vamos a encontrar en todos los órganos de nuestro cuerpo, las características, el origen, funciones y la clasificación de cada uno de esos tejidos, ¿no? Aquí el tejido epitelial. Recuerden que hay dos tipos de tejido epitelial, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular, ¿ok? Luego veremos el tejido conectivo propiamente dicho, y el tejido adiposo, que es un tejido especializado, un tejido conectivo especializado, ¿ok? Bien, empecemos indagando y entendiendo qué cosa es la histología. ¿Qué es la histología para ustedes, chicos? Estudio de los tejidos, ¿no es cierto? Pero recuerden que la histología puede ser de varios tipos. Podemos estudiar tejidos de animales, los veterinarios, por ejemplo, tejidos de plantas, los botánicos, por ejemplo, ¿no? Y los tejidos de los órganos humanos, en el caso de las ciencias de la salud, ¿no es cierto? Porque prácticamente en todas las escuelas de la Facultad de Medicina, ¿no es cierto?, se hace histología, porque en algún momento, ¿no?, hay que entender la enfermedad. Y la enfermedad la vamos a entender si sabemos cómo están formados los órganos, qué células hay en los órganos y qué características tienen cada una de esas células. ¿Ok? Entonces, una rama de la biología, como les había dicho, y como es a nivel del microscopio de los estudios que vamos a hacer, entonces también se puede llamar anatomía microscópica. ¿Ok? Porque vamos a estudiar de repente el cerebro, de repente el hígado, de repente el riñón, ¿no es cierto? Cada uno de los órganos, pero a nivel microscópico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos haciendo anatomía microscópica. Entonces, en algunas universidades, ¿no es cierto?, la histología forma parte de una rama, ¿no?, que es las ciencias morfológicas, porque lo que estamos estudiando es la forma, ¿no es cierto?, ¿ok?, la forma y la función, en este caso específicamente de los tejidos. Entonces, en algunas universidades se llevan 3 cursos juntos que forman parte de esas ciencias morfológicas, la anatomía, la histología y la fisiología, ¿ok?, porque en ellas se complementan, ¿sí? Entonces, lo ideal también seguro para ustedes es eso, que ustedes, una vez que ya tienen saben la anatomía de un órgano, ¿no es cierto?, inmediatamente vean cuál es la histología y la fisiología, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito de eso nosotros también en clase, pero por supuesto no con tanta profundidad como podrían llevar ustedes en el curso de anatomía o en el curso de fisiología. Haremos algo para poder entender la histología, porque la histología no es solo la morfología de las células que forman los diferentes tejidos, sino también hay que hablar un poco de la función. Y hoy en día, ¿no es cierto?, junto con la biología celular, ¿no?, celular y molecular, porque a ese nivel estamos en el diagnóstico. En el diagnóstico estamos a nivel molecular. Ya las enfermedades no se hacen solamente por imágenes, ¿no?, sino que cuando ya la cosa se complica y no se puede llegar a un diagnóstico, hay que entrar a la parte molecular. Entonces, si no conocemos un poco de eso, pues vamos a estar un poco perdidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la histología, como les decía, es el estudio de las células de los tejidos normales,
lo que permite la comprensión de los procesos fisiológicos y patológicos, ¿no? Si no sabemos cómo funciona una célula de forma normal, no podemos entenderla cuando ella está enferma, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. Por supuesto, siempre, ¿no? Basándonos en el cuerpo humano. Entonces, como les decía, esa es la lámina que ustedes van a poner al microscopio cuando hagan sus prácticas de histología, y lo que ya hicieron, saben que han llegado la histología, la parte práctica de esta manera. Hoy en día, felizmente, ¿no es cierto? Hoy en día, felizmente, ustedes tienen muchas aplicaciones en el Internet, y se los voy diciendo, que ustedes pueden entrar libremente y pueden estudiar la histología como si tuviesen un microscopio frente a ustedes. Por ejemplo, una de las bonitas que a mí me gusta se llama Histology Guide, ¿no? Histology Guide, ¿no? Ustedes pueden entrar ahí a la caja de láminas y buscar, por ejemplo, tejido epitelial, ¿no? Entonces, o riñones, o hígado. Entonces les presenta la lámina, inclusive tienen toda una parte donde está descrita la lámina, y pueden ir viendo cada una de las células y van identificando, ¿ok? Entonces, eso les va a ayudar, cosa que antes nosotros no teníamos las cosas, solamente la lámina, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ahora ya no tienen la necesidad de llevarse las láminas a su casa para estudiar, comprarse un microscopio, no. ¿No? Tienen las aplicaciones, y hay muchas. En la mayor parte de las universidades, ¿no es cierto?, tienen esas aplicaciones, ¿ok? Bien, entonces miren ustedes, esta es la lámina portaobjeto, ¿no es cierto? Ahí están los tejidos, los cortes más o menos de unas 6 o 5 micras, coloreadas principalmente con una técnica que se llama hematoxilina eosina. La hematoxilina tiñe los núcleos, la eosina tiñe el citoplasma de las células, y luego para preservarlas, porque nos pueden durar mucho tiempo estas láminas, las cubrimos con esta laminilla que ustedes ven acá, que se llama cubre objetos, con una resina que permite que se vea de una manera más bien, ¿no es cierto?, la lámina, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿y qué es un tejido? ¿Qué es un tejido para ustedes, chicos? Que un conjunto de células, ¿no es cierto? Una de las cosas que siempre nos han dicho es eso, es un conjunto de células, ¿no es cierto?, que tienen una función determinada, ¿no es cierto? Pero el tejido no es solamente son células. Todos los tejidos, todos, sin excepción, ¿no es cierto?, algunos más, otros menos, tienen alrededor de ellas una parte del tejido que se llama la matriz extracelular. ¿Okay? Entonces, el tejido es células más matriz extracelular, relacionándose, comunicándose entre ellas. ¿Ok? Entonces, las células dependen de la matriz extracelular, y la matriz extracelular depende de las células. ¿Entienden? ¿Ok? Ahora, otra pregunta que me gustaría hacerles. ¿Las células de un tejido, todas tienen la misma función? Porque también es otra de las formas como a veces dicen que tienen la misma función, pero no es cierto. Habrá tejidos que están formados por células iguales y todas esas células tienen la misma función, pero hay tejidos como el tejido conjuntivo, por ejemplo, que tiene diferentes formas de células, y cada célula tiene una función diferente, pero siempre la misma función, ¿ok? Por eso cuando nosotros definimos tejido, decimos, es uno de los niveles de organización biológica, porque recuerden, es el primer nivel de organización de vida, ¿cuál es? La célula. Luego vienen los tejidos, ¿no es cierto? Luego vienen los órganos y luego vienen los sistemas, ¿ok? Y luego vendrá pues el individuo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces es un nivel de organización de los seres vivos, pero ese es un conjunto de células diferenciadas que se relacionan entre sí y con la matriz extracelular. ¿Para qué? Para cumplir una función determinada. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen, ¿alguien reconoce esta imagen? ¿Sabe qué tejido es? Corazón, ¿es una lámina del corazón?
No es una lámina de corazón, parece una lámina de corazón, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, las células son fusiformes y los núcleos también son fusiformes. Es verdad, es un músculo, pero no es un músculo cardíaco, es un músculo liso, ¿ok? Es un músculo liso posiblemente de alguna de las vísceras, del intestino, del estómago, de alguna parte de estas. Pero lo que yo quiero que vean ustedes acá, aquí las células, por ejemplo, todas se parecen, son iguales, ¿ok? Pero entre célula y célula ven un espacio. Ese espacio, a veces muy pequeño, a veces muy grande, como acá, por ejemplo, ¿ok? Vamos a ver que hay un espacio que parece blanco aquí, que parece que no tuviese nada, pero no, ahí hay matriz extracelular, ¿ok? Entonces los tejidos están formados por células y por matriz extracelular. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Vamos a ver rápidamente los pasos de las técnicas histológicas. Oye, la primera cosa que tenemos que hacer para poder hacer la histología es obtener la muestra. Y la muestra la podemos obtener de muchas maneras. A veces de una cirugía, ¿no es cierto? Otros de una biopsia. ¿Qué será una biopsia, chicos? Es un pedazo de tejido tomado en vivo, ¿no es cierto? Tomado en vivo. Por ejemplo, podemos hacer una biopsia de riñón, por ejemplo. Entonces, en la biopsia de riñón se utilizan unas agujas especiales. Por supuesto, a veces hay que verlas con una ecografía y uno va buscando la parte del riñón que va a tomar y hace un aspirado y toma la muestra, ¿no es cierto? Otras veces se hace, por ejemplo, quiero tomar una muestra de tiroides. Con una aguja también se hace un aspirado de tiroides y se toma la muestra. En otros casos hay que cortar, ¿no es cierto? Y hay que hacer una cirugía, ¿no es cierto? Para poder tomar una parte del órgano para poder estudiarlo. Por ejemplo, cuando tenemos algunos tumores, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando se detecta a tiempo se puede cortar una parte del órgano y sacar el tumor. Y luego para poder estudiarlo se manda a anatomía patológica y ahí cortan el órgano. Puede ser un estómago, un intestino, lo cortan y buscan, ¿no es cierto?, el tumor para ver en qué grado está ese tumor, que es muy importante para el diagnóstico y hacer el tratamiento, si es que hay que hacer algún tratamiento. ¿Ok? Entonces la obtención de la muestra es un paso muy importante. ¿Ok? Una vez que está obtenida la muestra, lo voy a fijar. ¿Qué significa fijar? Fijar significa matar a las células del tejido. ¿Ok? Las tenemos que matar, pero no las matamos de cualquier manera, sino tenemos que buscar la forma de que esas células se mantengan lo más parecido a cuando estaban vivos. ¿Ok? Entonces, para eso habrá que usar fijadores químicos o físicos, dependiendo para qué hago yo la histología. ¿Ok? Normalmente el químico, el más usado es el formol. Formol al 10%, ¿ok? Pero normalmente se prepara en un buffer, en un tampón, para que las condiciones del medio no sean muy bruscos y no pueden causar muchas retracciones en los tejidos, ¿ok? Entonces se hace la fijación. Ahora, dependiendo qué coloración voy a usar, ¿ok? Porque eso va a depender mucho, chicos. Si ustedes ya llevan, imagínense, anatomía patológica, van a ver que no solamente la histología con hematoxilina eosina es la única técnica de coloración, hay muchas técnicas de coloración, y va a depender qué cosa es lo que quieres buscar, qué cosa es lo que quieres ver, ¿ok? Entonces, dependiendo qué coloración vas a usar, también la técnica de fijación puede cambiar, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es la deshidratación y el aclaramiento. ¿Qué será deshidratar? Quitar el agua. Recuerden ustedes que todos los tejidos, y en este caso las células del tejido, ¿cuánto de agua tienen? Casi el 65%, ¿no es cierto? Es agua. Entonces hay que quitarlo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hay que quitarlo, profesora? ¿Por qué no se puede quedar? Porque esa agua la vamos a reemplazar con un medio que nos permita cortarlo. ¿Ok? Entonces, pues hay que quitarle el agua, ¿ok? Y eso cuando yo digo aclaramiento, es ponerle una solución que se llama generalmente Silol, ahora hay muchos en el mercado, ¿ok? Pero que permite
entrar a la parafina, ¿no? La parafina, ustedes han visto, ¿saben lo que es la parafina? Una cera, que cuando se endurece, ¿no es cierto?, le da resistencia al tejido. Entonces, este silol permite que la parafina entre a todas las células del tejido. ¿Ok? El siguiente paso será la inclusión. ¿Qué significa incluir? Significa poner el tejido ya embebido en parafina en un molde, ¿no? A eso lo llamamos taco. Ahora lo vamos a ver imágenes para que ustedes no se pierdan. Luego se hacen los cortes. Los cortes se hacen en un aparato que se llama micrótomo, que tiene una cuchilla de acero y que corta, ¿no es cierto?, a 4 micras, 5 micras, dependiendo qué es lo que quieras ver. Lo ideal es lo más delgado posible. Mientras más delgado, podemos hacer mejor los estudios. 3 micras sería lo ideal, ¿no es cierto?, el corte. Luego viene el montaje, es decir, poner los cortecitos en la lámina portaobjeto, ¿ok? Luego vamos a colorearlo, vamos a teñirlo, porque si no tuviese una tinción no lo podríamos ver. Recuerden que el microscopio que vamos a utilizar es un microscopio de campo claro. Y como es de campo claro, pasa toda la luz a través de la muestra. Si no está coloreado, voy a ver todo blanco. ¿Qué voy a diferenciar? Nada. Entonces hay que colorearlo. Entonces la coloración, como les decía, para el núcleo se utiliza la hematoxilina, que es un colorante básico. ¿Por qué tendría que utilizar un colorante básico, chicos? Porque el núcleo es ácido. ¿Qué es lo que tiene? Ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Y ácido ribonucleico, que es el ARN, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, el citoplasma se colorea con la eosina. Entonces, la eosina es un colorante ácido, porque la mayor parte de los componentes del citoplasma serán básicos, ¿ok? No todos, ¿ok? Pero la mayor parte son básicos. La matriz extracelular también, el colágeno también se tiñe con la eosina, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Y miren ustedes, una vez que ya lo tengo coloreado, pues yo ya lo puedo mirar al microscopio. Aquí está en imágenes, miren. La fijación que se pone por perfusión, aquí se mete, perfusión es, miren, imagínense, normalmente eso es cuando uno hace una histología experimental. En la histología experimental podemos trabajar con animalitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si son animalitos pequeños, podemos anestesiarlos y ponerles el fijador prácticamente anestesiados y todos los órganos quedan fijados perfectamente. Pero eso es en la parte experimental. Pero cuando nosotros hacemos la histología normal, tomamos los órganos de diferentes orígenes, ¿no es cierto? ¿Ok? La fijación la hacemos por inmersión, es decir, metemos el cubito del tejido en un recipiente que tiene el fijador. Y ya les dije que el más común es el formol al 10%. ¿Ok? Luego lo deshidratamos. Para deshidratar utilizamos una batería de alcoholes, como ven ustedes acá, etanol, ¿no es cierto?, que va de menos a más. El más es el absoluto, ¿ok? Luego viene el intermediario, que ese es el aclaramiento, está el silol, ¿no es cierto?, miren ustedes. Y luego embebemos con la parafina, pero como la parafina, ¿no es cierto?, a medio ambiente, a la temperatura medio ambiente es sólida, para que esté líquida tenemos que ponerlo a 60 grados centígrados en una estufa. Entonces de ahí penetra, miren ustedes, penetra la parafina a los tejidos para reemplazar al lado, y luego lo ponemos en estos moldes, que eso es justamente la inclusión. Y ya tenemos el molde para poderlo cortar. ¿Ok? Listo, ya tenemos el taquito. Claro, eso no es tan rápido, ¿no? Cada paso lleva su tiempo, ¿no? Entonces en un día podemos, hasta en 2 posiblemente podemos sacar un caso. ¿Ok? Bien. Entonces ahora ya que ya sabemos cómo tengo mi lámina, ¿no es cierto? Ahora vamos a estudiar los tejidos. Y vamos a, primero, a reconocer cuáles son los tejidos básicos del cuerpo. ¿Alguien recuerda cuáles son los tejidos básicos del cuerpo? Epitelial, conjuntivo o conectivo, muscular y nervioso. Los 4. Nada más. Alguien por ahí me diga, profesora, ¿y el cartílago?
¿Y el tejido óseo? No, esos son tejidos conectivos especializados, es decir, está dentro de los mismos tejidos conectivos. ¿Ok? Entonces, aquí están los 4 tipos, como les digo, y lo que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Los tejidos que tienen células, que se agrupan en células, para que formen los tejidos, los órganos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y no nos olvidemos que cada tejido, ¿por qué se distinguen los tejidos? Porque tienen células de formas y tamaños diferentes, con funciones diferentes. La matriz extracelular también tiene una determinada cantidad y constitución diferente, ¿ok? Y funciones también diferentes. El epitelio no puede tener las mismas funciones que el tejido conjuntivo, son funciones diferentes, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros hoy día.